Vamos a leer juntos una palabra. Espero que sea de mucha bendición. Y esta palabra está en Romanos, capítulo 12, y es sobre la voluntad de Dios. Joe me dijo, acá te dejo agua para que tomes, y se la estaba tomando toda el agua, Joe. Así que lo veía ahí cantar y después tomar el agua. No, igual yo no tomo. Así que, bueno, vamos a hablar sobre algunas mujeres que están en este lugar. Vamos a hablar sobre una característica, ¿no?, que tienen las mujeres de este lugar, ¿no? Sobre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí está. Romanos 12 y el versículo 2. Ahí está, vaya, dijeron amén. Así que bueno, Romanos 12, 2, este versículo solamente. Así que bueno, ¿lo tienen? Muy bien. Dice así Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Le damos ese aplauso a Dios. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque así es tu voluntad, Señor. Así es tu voluntad, Jesús. Así que bueno, voy a compartir una breve palabra de 1 hora y algo. No, una breve palabra. Así que sobre la voluntad de Dios, sobre eso era lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón para compartir con vos, compartir con ustedes. Ya desde hace unos días le pedí al Señor, Dios, qué palabra voy a compartir. Y bueno, el día viernes estaba en uno de los cultos y ahí el Señor ponía esta palabra en mi corazón. Así que sobre la voluntad de Dios. Y bueno, ahí lo decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, qué impresionante, ¿no? Que Dios, su voluntad para vos y para con mi vida es buena. Me ponía a pensar en el hecho de que cuántas veces quizás pensaste, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esta otra cosa? ¿Por este problema? ¿Por esta situación? Y quizás parecía que su voluntad no parecía tan buena, ¿no? Su voluntad parecía medio difícil. Me ponía a pensar en el ejemplo de Job, ¿no? Cómo él tuvo que pasar por esa situación. Y qué tremendo, pero su palabra de Dios, la palabra nos da esa seguridad, nos da esa certeza que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Aunque nuestra mente no lo pueda entender, en un momento Jesús dijo, ¿no? Esto que ahora no lo comprendés, le dijo. Esto que ahora no lo comprendés, pero un día lo vas a entender. Entonces, qué hermoso es eso, que quizás pasamos por una situación, un momento de nuestras vidas, pero un día lo vamos a entender y le vamos a decir gracias, Señor. Gracias porque estuviste ahí, porque eso fue para mi bien, porque, Señor, estaba sobrando, Señor, porque lo hiciste. Y todas las cosas, dice la palabra, que a los que aman a Dios les ayudan para bien. Qué bendición, gracias, Señor. Así que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra que como hijos de Dios, vos y yo, nosotros, debemos hacer su voluntad. ¿Qué tema, no? Hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí está nuestra voluntad y la de Él. Pero como hijos de Dios, Él nos muestra que mejor que nuestra voluntad, mejor que lo que nos parezca a nosotros, es la voluntad de Él. Lo que Él quiere realmente es bueno, lo que Él quiere realmente para vos es agradable, lo que Él quiere realmente para vos es perfecto. Entonces, lo que el Espíritu Santo ponía en primer lugar para que podamos compartir es que nosotros, que vos y yo, que tenemos la obligación de hacer la voluntad de Dios, el Señor nos muestra que cómo la conocemos a través de su palabra. Tenemos la palabra de Dios para saber su voluntad. Y ahí lo decía este versículo, que espero que pueda quedar en nuestros corazones. Decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, decía, cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, este mundo y cómo reacciona este mundo, es como que nuestra mente
se amolda un poco, ¿no? Esta persona responde así, esta persona es de esta manera, nos van enseñando las costumbres, cómo es este mundo, cómo se mueve esta sociedad, ¿no? Pero una vez que llegamos a la palabra de Dios, nos muestra cuál es su voluntad. Entonces nosotros que fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios, tenemos su palabra. Nuestro Padre Celestial nos dio la palabra de Dios para poder conocerla, para poder saberla. Y cómo no darle gracias a Dios por su palabra, porque es viva, porque permanece, porque la podemos leer y decirle gracias, Señor, porque acá me mostrás cuál es tu voluntad. Jesús dijo, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Sí, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra familia, en esta iglesia. Sí, Jesús. Así es, Señor. Gracias, Jesús. En 1 de Pedro, no es necesario que lo busquen, pero en 1 de Pedro 2, versículo 15, dice que nosotros hagamos, porque esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien, ¿no? Y de esa manera, haciendo el bien, hagamos callar, ¿no? la ignorancia. Entonces, qué impresionante. Quizás, ¿no? Piedra, golpe por golpe, ¿no? Como era antes. Al que te hizo, respondele. Fue de esta manera, sé vos también así. Pero ahí uno empieza a leer la palabra y dice, ¿por qué está la voluntad de Dios? Y ahí lo dice Pedro. El que lo conoce, dice, ¿por qué está la voluntad de Dios? Que haciendo el bien. ¿Ven? Entonces, ahí está. Pasa algo y decir, Señor, gracias porque en tu palabra me revelás cuál es tu voluntad. Entonces, cuando nos libramos un montón de situaciones, quizás hay una persona ahí que no conoce a Cristo, pero dice, bueno, hay un hombre, una mujer, un chico, una chica. Y dice, bueno, pero yo la voy a convertir para Cristo, ¿no? Yo lo voy a convertir para Cristo. Y entonces, quizás después llega a la iglesia, esa persona que asiste, pero la otra persona no, pero no importa, yo le voy a ganar para Cristo. Y ahí está, y se juntan, se casan, y esa persona quizás ahí está, ¿no? Y después tiene problemas, y dice, Señor, ¿por qué? Sí. Entonces él decía, ¿y qué decía mi palabra? ¿Cuál era mi voluntad? ¿Cuál era mi deseo? Y entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo lucha quizás el deseo de uno con la voluntad de Dios? Entonces decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, guíame, Señor. Dice la palabra, no os unáis, ¿no? En yugo desigual. Y eso es tan amplio, ¿no? Pero ya ahí eso es muy clarito. Entonces uno nos va guiando. Después Pablo también, simplemente lo menciono en Efesios 5, 15 al 17. Él dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces, ahí va diciendo, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, dice el versículo 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, luego dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? No, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, no llenos de las cosas de este mundo, no lo que este mundo nos pueda dar, sino lo que viene solamente de Dios. Él tiene algo precioso que es la presencia del Espíritu Santo. Él puede llenar tu vida, Él puede llenar ese vacío, solamente Él. ¿Cuántos dicen amén? Qué impresionante. Gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo, llena hoy nuestros corazones. Tu voluntad, Señor, es ser llenos de vos. Queremos ser llenos de vos, Señor. Queremos ser llenos de vos. Y así podríamos seguir. De cuál es la voluntad de Dios. En su palabra, Dios te va a mostrar. Así que vos fuiste llamado como hija, como hijo de Dios, a hacer su voluntad. Pero Él no te deja ahí solo y sola, sin saber cuál es su voluntad, sino que Él te da su palabra. Dice, acá tenés mi palabra, para que cada día puedas tomar un tiempo, leerla, pasar tiempo conmigo, pasar tiempo ahí leyendo. Y ahí el Señor te muestra cómo ser, perdonar, amar, no guardar rencor. Ahí te muestra ser diligente, no haciendo las cosas quizás quejándose, sino con alegría, orando por los pastores, ahí está, orando por ellos. Y cuántas cosas que la palabra de Dios nos va mostrando. Señor, ¿cuál es tu voluntad?
Entonces, hoy hablábamos, ¿no? En el caso de una mujer que está casada con un hombre que no aceptó quizás a Cristo. Y bueno, ¿qué dice la palabra? Y bueno, dice que por su conducta ganen a sus maridos, ¿no? Entonces, la conducta. Entonces, la palabra de Dios nos va mostrando cuál es su voluntad. Entonces, nosotros que decimos, Señor, es verdad, fui llamado a hacer tu voluntad y quiero hacerla. Señor, gracias por haberme dado tu palabra. Gracias por darme. Cada día la voy a valorar, cada día la voy a leer. La voy a leer a la mañana, a la tarde, a la noche. Le voy a pedir a tu Espíritu Santo que al leerla Él me hable y pueda conocerte más, pueda conocer tus deseos, pueda conocer qué es lo que vos anhelás para el ministerio, para la iglesia que voy, para la persona que está a mi lado, para mi vida. ¿Cuáles son tus deseos? Así que eso es lo primero que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Quiero que leamos. Si están ahí, quizás pueden abrir sus Biblias. En Lucas capítulo 22 y el versículo 42. Lo voy a estar leyendo, ya lo tengo. Dice de la siguiente manera. Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, no solamente tenemos la palabra de Dios que nos hace saber cuál es su voluntad, sino que también lo tenemos a nuestro Señor Jesús. Tenemos el ejemplo de Él. Tenemos el ejemplo de Jesús para imitarlo. ¿Y cuál fue su ejemplo? Él decía, Padre, si es posible, apartá de mí esa copa. Iba a llegar un momento tan difícil para Jesús, ¿no? Iba a llegar ese momento en que se iba a escuchar esas palabras en la boca de Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloi, Eloi, ¿no? Lema sabactani. Pero qué impresionante. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que hoy nosotros podamos decir, Padre, o Abba, Padre, gracias por nunca abandonarme, por nunca dejarme, por estar a mi lado. Jesús fue abandonado en esa cruz para que nosotros nunca lo pasemos, para que nosotros nunca seamos abandonados por Él. Le damos ese aplauso. Gracias, Señor, por nunca abandonarnos, por no dejarnos, por sostenernos, por estar a nuestro lado. Gracias, Señor. Abba Padre. Sí, Señor. Y Él en ese momento en Getsemaní, Él dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Y entonces, ahí, ¿qué sucedió? Él se libró de la cruz, vivió una vida larga, formó su familia. No. Él sabía que venía con el propósito de dar su vida, de morir por cada uno de nosotros. Y Él se entregó. Y en esa cruz Él cargó por cada uno de nuestros pecados. Él sintió lo que es ser abandonado por su Padre. Él siempre le decía Padre. Él clamaba. Pero en ese momento se escuchó Dios mío, ¿no? Y esa lejanía. Pero qué impresionante es pensar esto, que Él se rindió para que se haga la voluntad de su Padre. Y eso es lo que el Espíritu Santo hoy nos pone en nuestros corazones, ¿no? Decirle, Señor, a partir de hoy no quiero ya luchar para que se haga mi voluntad, sino quiero rendirme para que se haga la tuya. No quiero luchar más para que, Señor, se haga lo que yo quiero, lo que son mis deseos o mi voluntad, sino como dijo Jesús, que se haga tu voluntad. Me rindo, como se rindió Jesús. Tenemos ese ejemplo para imitarlo cada día, decirle, Señor, me humillo ante vos, me rindo ante vos, me dejo ganar por vos, Señor. No quiero triunfar yo, no quiero que se haga mi voluntad, no quiero chocarme contra ese muro como una vez me pasó. Señor, sino quiero rendirme y saber que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, aunque cueste, aunque se haga difícil, aunque esa copa parezca amarga, Señor, tu voluntad es perfecta. Amén. Gracias, Señor, gracias, Jesús, por eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Así que lo tenemos a Jesús. Desde que nació siempre Él fue cumpliendo las profecías que de Él habían sido escritas, ¿no? En todo momento, Él fue perfecto en todo lo que Él hizo, nuestro Señor Jesús. Y en su vida Él nos da un ejemplo para imitarlo, para seguirlo. En su amor, en su gracia,
en todo lo que él hacía. Él rindió siempre su voluntad a la de su Padre. Y ahí tenemos algo muy importante, ¿no? Porque hay quienes tienen creencias erróneas, ¿no? En otras doctrinas que dicen que quizás Dios era el del Antiguo Testamento, pero también Dios, después llegó un momento que Él se hizo carne y era Jesús, y Jesús era Dios, pero que en realidad es el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es Jesús, y después, no sé, ¿no? Pero ellos no creen que hayan tres personas, no creen que haya otra persona, no, la persona de Jesús. Entonces, nosotros sí, obviamente lo creemos, ¿no? Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acá tenemos un claro ejemplo. No, porque si no, Él estaría hablando con Él mismo, ¿no? Se haga tu voluntad, se hágase mi voluntad. Pero Él ahí dijo, Él tomó una forma humana como nosotros, ¿no? Pero sin pecado. Y ahí se ve algo muy claro. Porque Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ven que ahí había en Jesús, se ve algo que es imposible negarlo, ¿no? Que había una voluntad en Él, pero Él la rindió. Y así pasa con nosotros. Y así pasó con vos y va a seguir pasando, ¿no? Mientras estemos en este cuerpo. No sé, Señor, si es tu voluntad, me quedo en mi casa viendo la película. Y hoy que está el culto me quedo. Y bueno, me quedo ahí porque capaz es tu voluntad, Señor. Entonces me quedo ahí viendo la película. Y falta esta semana. Y me quedo ahí, pero capaz es la voluntad de Dios, ¿no? Y de repente escucha quizás esta palabra o otra palabra. Y dice, bueno, voy a abrir la palabra para ver cuál es la voluntad de Dios. Dice, no dejando de congregar. Y ahí llega al corazón. Y bueno, y ahí uno conoce, ¿no? O quizás, bueno, ahí así. Entonces, el Señor nos va mostrando cuál es su voluntad, para que lo podamos entender, para que la podamos conocer. Y ante todo tenemos el ejemplo de Jesús. Dice la palabra en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Así que siempre nuestros ojos puestos en Él. Es el mejor ejemplo que podemos tener, y qué bueno es imitarlo. Qué bueno decirle, Señor Jesús, sos ese hermano mayor, sos ese Salvador, ese Señor, ese Maestro. Y quiero seguirte, quiero imitarte, quiero ir en pos de vos, quiero seguir tus pasos, quiero seguir tus pisadas, Señor Jesús. Quiero ser como vos sos, Señor. Quiero imitarte, Jesús. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ser ese ejemplo perfecto. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así que ahí está. Tenés el ejemplo de Jesús. Lo tenemos a Él. Entonces, ahí está, nuestra mirada puesta en Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Quizás alguien es de determinada manera, de determinada forma, pero nuestros ojos siempre en Jesús. Él es perfecto, Él no tiene errores. Él no tiene errores. ¿Cómo fue con sus discípulos? Cuánta paciencia que les tenía, ¿no? Muchas veces, aunque en otros momentos parecía que era difícil, ¿no? Y ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo. Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo y los queme a estos? Y ustedes no saben de qué fritos. Y bueno, y ahí está. Entonces tenemos ese ejemplo para imitarlo. Y bueno, quiero que podamos leer un versículo más, Romanos 8:26. Creo que este versículo, al igual que los que venimos leyendo, lo sabés. ¿Lo sabés? Dice Romanos 8:26 y 27, dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias, Espíritu Santo. Impresionante. Gracias, Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercedes por mí, intercedes por la iglesia, intercedes por mi hermano, intercedes por nosotros, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu. Gracias por tu clamor, por tu oración. Gracias, Espíritu. Gracias, Jesús. Y ahí lo decía.
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Señor, y a veces no sabemos. Señor, ¿cómo pedir? No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Qué bueno es como Dios muchas veces a los que están acá, Dios les dio. Ahí tienen quizás una familia hermosa, ni se imaginaban todo lo que Dios iba a hacer y hoy le agradecen a Dios por la familia que tienen, por la esposa, el esposo que tienen a su lado, los hijos. Muchas veces que estaban ahí orando, Señor, te entrego mi vida, guíame. Y Dios fue guiando todo. Y qué impresionante saber eso, que a veces quizás no sabíamos qué hacer, a veces estábamos así, no sabemos qué es lo que nos conviene, no sabemos, porque ahí lo decía, que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿no? A veces, Señor, no sé qué es lo que me conviene, pero qué impresionante saber que el Espíritu Santo ahí Él te estaba ayudando a vos, y ahí Él te está ayudando. Aunque quizás no lo podías sentir, aunque quizás parecías que estabas solo, que estabas sola, que esa oración quizás quedaba ahí, que se encontraba ahí, y no llegaba quizás hasta los cielos, te encontrabas ahí quebrantado, quebrantada. Pero qué impresionante saber que el Espíritu estaba ahí, va a seguir estando para ayudarte, porque Él sabe lo que conviene, Él sabe la voluntad de Dios, y conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por vos, porque Él sabe lo que te conviene, Él sabe lo mejor. Tenés la ayuda del Espíritu Santo, tenés la ayuda del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, y eso es lo más precioso. Él no te va a dejar solo. Jesús dijo, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque por eso me voy, porque les enviaré el Consolador, el Paracleto. Él estará con ustedes siempre, Él los guiará. Le damos ese aplauso a Dios y le damos las gracias. Gracias, Jesús, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por no dejarnos solos, por cumplir esa promesa, por ese Espíritu que clama, que intercede, que gime en mi debilidad. Sí, Señor. Gracias, Espíritu. Eso es precioso, eso es hermoso. El Espíritu Santo, Él no te va a dejar solo, Él va a estar. Jesús lo dijo, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él prometió que estaría con nosotros. Así que qué bueno saber eso, ¿no? Quizás uno dice, el Señor quiere que haga su voluntad y no la mía. Y estamos ahí como un poquito antes, Romanos 7, ¿no? Que está ahí Pablo luchando con él mismo, ¿no? El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, y esto toda ahí una lucha. Pero quizás hoy que nosotros sabemos y que el Espíritu nos revela que nosotros fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios, nos da una esperanza. ¿Y cuál es? Que el Espíritu Santo es el que te va a estar ayudando siempre para hacer su voluntad. No es con tus fuerzas, no es con nuestras fuerzas, es con Él, con su Espíritu Santo. Así lo dice, no es con ejército, no es con algo que nosotros podamos ver, no es con algo en alguien que nosotros podamos apoyarnos, ¿no? Aunque nosotros nos sintamos solos, que quizás no está alguien, no está esa persona, no sé si lo voy a poder hacer. Señor, me miro a mí mismo y yo me encuentro débil. Señor, ¿cómo voy a hacer tu voluntad? Mira lo que soy, mira lo débil. Pero el Señor dice, mi Espíritu Santo, es con mi Espíritu. Yo te llamé a hacer mi voluntad y mi Espíritu Santo va a estar a tu lado, dándote la fuerza, llenándote para que hagas mi voluntad hasta el último día. No vas a ser vos, va a ser el Espíritu Santo en tu vida. Él lo va a hacer y por eso le damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque vos lo vas a hacer. Porque yo me rindo a vos. Porque yo me rindo a vos, Espíritu Santo. Sin vos no puedo, Espíritu. Sin vos no puedo, Espíritu Santo. Quizás había muchas responsabilidades en tus manos, quizás situaciones que pasaste. Es impresionante ver a veces personas que quizás tienen muchos años de ministerio, muchísimos, quizás uno ni se imagina cuántos, 20, 30, 40 años, pero quizás esa persona, algo que sucedió hace mucho tiempo y todavía no puede perdonar, ¿no? Y quedó eso en su corazón, y quedó ese rencor. Y entonces, ahí está. Quizás ellos ven y entienden que tienen que perdonar, pero les cuesta, no pueden. Y entonces, llega el Espíritu Santo y Él es el que toca ese corazón. Él es el que puede hacer esa obra. No es con nuestras fuerzas, Él lo hace y uno comienza a perdonar. Quizás era una persona que te costaba amar, una persona que era muy, muy fría, una persona que era de determinado carácter, de determinada forma, una persona que se enojaba mucho. Y ahí está el Espíritu Santo, ¿no?
transformando y esa persona llena de amor. Y la conoces así, llena de amor, y un día dice, sí, pero yo antes no era así. Yo antes era de otra manera, pero Dios me transformó, Dios me cambió. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Quizás Dios puso un servicio en tu vida y te encontrabas sin fuerzas, te encontrabas cansado, cansada. Y algo que nos enseña la palabra es, o algo que lo podemos ver en general, es que cuando estamos cansados no tenemos que dejar, no tenemos que abandonar. En todo caso, abandonarnos a Dios. Si estamos cansados, descansar en Él, el Espíritu Santo. Y Él es el que te da las fuerzas. Él es el que va a estar ahí para ayudarte a hacer la voluntad de Dios, para que puedas llevar a cabo el servicio que Él te dio, ¿no? Entonces, si te encontrabas así, a veces, ¿no? El desánimo, las luchas, y uno decir, pero ahí está el Espíritu Santo. Yo te llamé y yo voy a estar ahí para darte la fuerza. Yo te voy a levantar. Me necesitas a mí. Y nada te va a frenar. Si son las fuerzas del Espíritu Santo, si es Él el que lo hizo y es Él te va a estar dando la fuerza siempre, hasta el final. Esas fuerzas no dependen de vos, sino que es Él. Él que te dio el llamado, Él es el que te da las fuerzas para que lo puedas cumplir. Le damos gracias a Dios por eso. Al igual en la familia, en el hogar, en todas las áreas. El Espíritu Santo es el que te va a estar ayudando en todo momento. Así que, ¿cómo no darle las gracias? ¿Cómo no darle las gracias al Espíritu Santo por estar a nuestro lado? Porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro parácletos. Entonces, que hoy podamos recordar esta palabra, que hoy podamos recordar esto que el Señor te habló a tu corazón y que nos habló a nosotros, que habló a mi vida, que fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios, que debemos hacer la voluntad, no es una opción, sino que es nuestro deber. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y entonces el Señor nos muestra que tenemos su palabra para conocerla. Entonces cada día, ahí está, un corazón que ama la palabra de Dios, que decide, Señor, yo abro tu palabra porque quiero oírte, quiero conocer tu voluntad, y ahí vos me reflejás cuál es tu voluntad, me reflejás cuáles son tus deseos. Y ahí, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces aparece esa palabra, ¿no? Porque esta es su voluntad. También lo dijo Pablo, esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de... bueno, ahí dice, ¿no? Tremendas palabras. Entonces, el Señor nos da su palabra, te da la palabra para que nosotros podamos saber cuál es su voluntad. Pero así también tenemos el ejemplo de Jesús para imitarlo. El ejemplo de Jesús. Tenemos otros hombres y mujeres que fueron impresionantes, ¿no? Y ustedes tienen a sus pastores, el ejemplo que ellos dan, y es hermoso imitarlo. Pero ante todo, qué glorioso es saber que tenemos el ejemplo de Jesús, de Él. Ese ejemplo tan precioso que es mejor que otros ejemplos, aún en la palabra hombres y mujeres, porque ellos fueron falibles también, cometieron errores, pero Él fue perfecto siempre, ¿no? Entonces, tenemos a Moisés, tenemos mujeres como Rebeca, como Ruth, características preciosas, hermosas, Esther, tenemos a Elías, como lo mencionábamos hoy, pero tenemos el ejemplo de Jesús. Él nos muestra el corazón de Dios para imitarlo cada día. Pero, por último, recordamos eso, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Así que esto era lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, ¿no? Que tenemos entonces la palabra de Dios para saberla, que tenemos el ejemplo de Jesús para imitarlo y que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacerla. Que su voluntad se haga en nuestras vidas desde hoy y hasta el día que Él venga por nosotros, que Él pueda hallarnos haciendo su voluntad, siendo fieles a Él, amándole, sirviéndole. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Jesús, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan ese aplauso? Ese aplauso a Jesús. Ese aplauso a nuestro Padre. Ese aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.